Bueno, tenemos dos trastos, que supongo que uno gobierna las diapos y el otro debe proyectar un poquito de láser. ¿Cómo vamos de orden? Yo empezaría por él, seguiría contigo y acabaría contigo. ¿Os parece? Es lo que estaba previsto en el programa y creo que hay una cierta lógica conceptual en hacerlo. ¿Vale? Porque lo tuyo es más todo y lo suyo es más marcial. ¿Tengo tiempo para ir a ver a Filemón un segundo? Vamos a empezar. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, hola queridos amigos y queridas amigas. Vamos a seguir con esta mesa redonda, la cuarta mesa redonda, que está centrada en la intervención a través de los mediadores. Muchas gracias por estar aquí en este día donde hace tan buen tiempo. Nos viene el verano y sin embargo nos encerramos a oscuras. Solo salimos de noche como los vampiros. Tenemos una mesa realmente excepcional. Yo quiero agradecer a los ponentes por su preparación y quiero agradecer también a Joan Colom, que como moderador de la mesa que nos ha precedido, por haberse esforzado en ser puntual junto con todos sus ponentes, porque estábamos en una situación así de riesgo a caballo entre esta sesión anterior y la comida. Y sin mucho más, pues vamos a seguir adelante. Bueno, voy a presentarme. Yo soy Joan Ramón Villalbí, soy médico de salud pública, trabajo para la Agencia de Salud Pública de Barcelona y tengo el placer de moderar esta mesa porque los organizadores, la FAT y la Fundación de la Caixa, pues han creído que podía ser útil. Antes de empezar también quería deciros que sabéis que el mecanismo para participar más es a través de este blog para hacer preguntas por escrito y yo os invitaría a que lo tengáis presente y que las penséis mientras se desarrollan las ponencias, de manera que cuando se acabe las presentaciones, donde los participantes van a esforzarse en ajustarse con el tiempo, pues podamos saltar directamente a un debate animado y participativo con todos vosotros. Y nada más, dejadme presentar brevemente a los participantes. Tenemos participantes que vienen de relativamente cerca, de Vallecas, de Toledo, y que vienen de muy lejos, de Valparaíso. Vamos a tener a Carlos Alonso Sanz. Carlos Alonso Sanz es doctor en psicología, es pedagogo y trabaja en prevención, en programas de prevención en la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha. Y él nos hablará de los docentes como mediadores. Tenemos a Jorge Hermida. Jorge Hermida es una persona con la cabeza bien centrada, como tienen todos los licenciados en Derecho, pero con una larga trayectoria en gestión y que nos hablará de los grupos de pares como mediadores en la prevención. Él trabaja él es director de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, en Madrid. Y luego tenemos a Domingo Asun. Tenemos el privilegio de tener uno de los padres de la psicología social chilena, una persona que ha formado a generaciones de profesionales allí y que sigue muy vinculado a la docencia y a la intervención. Él es profesor en la Universidad de Valparaíso y en otras, y él nos dará un poquito de enfoque global y luego a través de dos casos, sobre todo un caso concreto, pues intentaremos ver la experiencia real y un poquito de integración de muchas cosas que si no están muy sueltas. Y sin más, pues voy a invitar a Carlos a arrancar. Carlos Alonso. Muchas gracias. En principio me toca abrir la mesa y tengo que empezar reconociendo que he utilizado un poco el título del tema como excusa para derivarlo un poco a hacer una revisión un poco general de la prevención, de lo que podemos esperar de ella, de lo que estamos esperando de ella y de quizá alguna sugerencia de modificación que permitiera o por lo menos que facilite plantear un debate sobre otras posibilidades de cambiar las cosas y quizá de conseguir que las medidas preventivas sean un poco más eficaces. Bueno, el título de esta primera intervención tiene que ver con los profesores como mediadores, con los educadores como mediadores.
Y eso me sirve un poco de excusa, puesto que los profesores, efectivamente, han sido los protagonistas de la mayoría de los programas de prevención escolar, que es probablemente donde hemos aprendido lo poco que sabemos de prevención, en el ámbito de la prevención escolar, o por lo menos donde hemos aprendido algunas cosas más o menos demostrables, que es más de lo que tenemos en otros campos. En general, esto ha permitido a lo largo de los últimos años acumular bastante conocimiento sobre prevención. Sabemos hoy día mucho más sobre prevención de lo que sabíamos hace 20 años, hace 25 años. Y en general esto nos ha llevado a la población a tener una opinión muy elevada de la prevención. La gente sigue pensando todavía que las escuelas es un sitio muy adecuado para hacer prevención, que transmitir estos contenidos preventivos en las escuelas es un mecanismo muy útil para prevenir el consumo de drogas. Y en general la gente valora muy bien este tipo de intervenciones. Incluso nosotros, los que nos dedicamos a esto de la prevención, parece que tenemos una opinión muy elevada de la prevención, nos gusta mucho. De hecho, la nueva estrategia, la estrategia 2009-2016, establece, como ya lo hacía la anterior, pero esta subraya otra vez ese papel prioritario de la prevención, que como el centro de la intervención en materia de drogodependencias, como mecanismo privilegiado para la solución de los problemas relacionados con el consumo de drogas. Y en el texto de esta estrategia se hace una observación que me parece que merece por lo menos una reflexión. Se dice que todo parece indicar que el enfoque que hemos mantenido en los últimos años pues ha funcionado muy bien, que estamos muy contentos con él, y que después de 20 años trabajando en esta dirección, pues los avances en materia de prevención, que es lo que me toca, los avances son patentes. Esta observación me parece que requiere por lo menos un pequeño comentario. ¿Realmente la prevención ha conseguido en estos últimos 20 años unos avances patentes o la situación está, por el contrario, más o menos estancada? Es lo primero que habría que concluir. ¿Ha sido realmente efectiva esta prevención, en la cual la prevención escolar y los profesores como mediadores privilegiados en este tipo de programas, realmente ha tenido esto una repercusión grande sobre el consumo de drogas? ¿Ha sido realmente efectiva? Pues es cierto que los indicadores en las últimas encuestas han bajado bastante. La última encuesta escolar y la última encuesta domiciliaria, los resultados son buenos. Han disminuido los consumos respecto a las encuestas anteriores. Pero, para ser completamente sinceros, también es cierto que esto conviene ser muy prudente a la hora de valorarlo. Por una parte, hay que tener en cuenta que son datos muy puntuales. Son solamente los datos de las últimas encuestas, de la última encuesta escolar y de la última encuesta domiciliaria. No constituyen, por lo tanto, una tendencia. Son datos puntuales. Quizá algún día la constituyen, pero de momento no podemos hablar de que haya una tendencia a la baja. Si observamos las líneas de evolución de los consumos en los últimos años, en conjunto, salvo este último dato, no se puede hablar de una tendencia de disminución del consumo. Por lo tanto, hay que ser por lo menos muy precavidos a la hora de interpretar este descenso. Y en segundo lugar, también es cierto que si valoramos en conjunto los datos desde una perspectiva un poco más amplia, no centrándonos exclusivamente en la última encuesta, sino desde una perspectiva temporal un poco más amplia, pues en realidad hemos vuelto a tasas de consumo de hace 4 o 5 años. Entonces, si hace 4 o 5 años estábamos muy preocupados por el consumo de drogas, no veo por qué ahora, que estamos aproximadamente en niveles parecidos en muchos casos, podemos pensar que la situación realmente ha evolucionado de una forma satisfactoria. No parece razonable ser tan optimista. Se podría analizar sustancia por sustancia cómo ha evolucionado en esta última encuesta y en los últimos años, pero en algunos indicadores la evolución es negativa, en otros es positiva, pero muy moderada. E incluso en algunas variables que se entiende que han evolucionado muy positivamente, como puede ser la percepción del riesgo, pues tenemos todavía que avanzar mucho, por ejemplo, en la percepción del riesgo asociado al consumo de hachís o del consumo de alcohol,
para llegar a niveles de percepción del riesgo del año 99. O sea, todavía tenemos que avanzar para llegar a la situación que teníamos en el año 99. Quiero decir con todo esto que en conjunto la situación ha mejorado en la última encuesta, pero que esto es un dato puntual y que habrá que esperar mucho para ver si esto realmente constituye una tendencia o no. Y además, el concluir que estos cambios, en el supuesto de que realmente los cambios sean tan positivos como queremos creer, atribuir estos cambios a las intervenciones en prevención que llevamos haciendo en los últimos años en prevención, pues la verdad es que resulta por lo menos arriesgado. De hecho, yo creo que todas las variaciones que han experimentado los indicadores de consumo de drogas en los últimos años ha sido más bien generalmente a la alza que a la baja. Generalmente se han incrementado los consumos y nunca nos hemos acordado de las intervenciones en prevención para atribuirles esos malos resultados. Nunca hemos dicho que el consumo de drogas está creciendo porque, claro, nuestras intervenciones están teniendo unos efectos contrapreventivos. Bueno, ahora que han disminuido, sí nos acordamos de nuestra intervención y rápidamente atribuimos esos, en principio, supuestos efectos positivos a los programas de prevención. Probablemente ni una cosa ni otra sean totalmente ciertas. Nos gusta mucho decir que el fenómeno de la drogodependencia es muy complejo, que está sometido a múltiples influencias. Y aunque este argumento normalmente lo utilizamos cuando las cosas van mal, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, decimos, hombre, es que esto es muy complejo y realmente aquí intervienen muchos factores y por tanto es muy difícil de modificar. Pero cuando las cosas van bien, raramente recurrimos a este argumento para decir, hombre, a lo mejor esto que ha ocurrido no se debe a lo que nosotros estamos haciendo. En realidad, ¿qué es lo que sabemos acerca de las intervenciones de prevención que hacemos? Pues lo que sabemos es que, en primer lugar, las intervenciones en el ámbito escolar, en la que los profesores son generalmente los mediadores, actualmente el modelo hegemónico es el modelo de habilidades para la vida, el modelo del desarrollo de competencias, cuyo exponente más importante probablemente sea el programa de Bowlby, que básicamente lo que hace es combinar dos modelos: el modelo de la influencia social, que generalmente incluye tres elementos básicos, que son conocimientos acerca de las drogas, conocimientos, expectativas, en fin, todas las variables relacionadas con este ámbito, conocimientos sobre las drogas, estrategias para rechazar y creencias normativas. Esos son los tres elementos definitorios del modelo de la influencia social. Y lo ha combinado con otro modelo, que es el modelo de habilidades para la vida, que básicamente lo que transmite son habilidades generales, habilidades sociales generales, que lo que intentan es hacer que los individuos sean más competentes para que, por tanto, sean menos susceptibles a la influencia de los demás en la dirección del consumo de drogas. Ese es el planteamiento que ya es conocido de todo el mundo y, por tanto, no me voy a parar más en comentarlo. La verdad es que el modelo de Bowlby ha demostrado su efectividad, casi podríamos decir, más allá de cualquier duda. Hay casi infinitos trabajos científicos en los cuales su efectividad ha quedado demostrada en casi todas las condiciones posibles, para casi todas las edades, con casi todos los mediadores. En fin, debe de quedar pocas posibilidades ya por demostrar que el modelo de Bowlby funciona. Pero la verdad es que tampoco, a pesar de estos buenos resultados, tampoco es incuestionable. Hay algunas voces discordantes dentro del panorama científico y, por tanto, también conviene que este optimismo que hemos depositado en este modelo de prevención, pues también cogerlo un poco con ciertas reservas. Por ejemplo, se han publicado en los últimos años algunas revisiones muy exhaustivas de programas de prevención. Por ejemplo, en relación al tabaco, ¿funciona este tipo de intervención para prevenir el consumo de tabaco? Pues, por ejemplo, Thomas, en el año 2002, publicó una metaevaluación en la cual se consideraron 16 estudios, los que reunían las mejores condiciones de exigencia metodológica. 15 de ellos estaban basados en el modelo de influencia social, de los cuales 8 tuvieron algún efecto y 7 no tuvieron ningún efecto. Bueno, mitad y mitad, no está mal, ¿no? Pero en conjunto, valorados la calidad metodológica de los programas, de las investigaciones, al final se concluía que no había evidencia suficiente para determinar si este agregado de competencia social, de habilidades sociales, con el modelo de la influencia social era
realmente beneficioso y era capaz de conseguir que este tipo de intervenciones fueran más eficaces en la prevención del consumo de tabaco. Entonces, realmente parece que el modelo de Baldwin, constituido por estos dos elementos, modelo de la influencia social y modelo de habilidades sociales, al menos en el consumo de tabaco, no está muy claro que suponga un beneficio respecto a otras intervenciones. En la prevención del consumo de alcohol, el panorama era aún más, invitaba aún más al escepticismo. La revisión que realizó Forsstruth en el año 2002, a partir de 56 estudios, entre los cuales estaban los trabajos de Baldwin, llega a la conclusión de que no es posible establecer conclusiones sólidas sobre las intervenciones para la prevención del consumo de alcohol a corto y a medio plazo. Con lo cual, bueno, pues seguimos sin saber un poco cuáles son las intervenciones más eficaces. En las drogas ilegales parece que la cosa está un poco más clara y que sí parece que en este caso los programas de habilidades para la vida son los más efectivos, aunque sí que es cierto que esto se ha estudiado en el contexto de Estados Unidos y se sabe poco de cómo funciona en otros contextos. Aquí en España tenemos algunas muestras de programas que se han desarrollado a partir de este mismo modelo y que, bueno, se podría comentar un poco los resultados porque, aunque han sido buenos, también habría que hacer algunas matizaciones sobre esto. Pero vamos, en conjunto parece que funciona, aunque con bastantes limitaciones. ¿Por qué funciona también el programa de Baldwin? ¿Por qué le salen también los resultados? ¿Qué es lo que tiene que lo haga tan efectivo? Bueno, pues veamos qué es lo que pasa con otros programas parecidos. Por ejemplo, el programa DARE es un programa bastante parecido. Tiene todos los componentes del modelo de la influencia social, estrategias para rechazar, influencia de medios de comunicación, conocimientos, en fin. Tiene la mayoría de los elementos o muchos de los elementos del programa de Baldwin, pero no tiene ese otro componente de habilidades para la vida. Y sin embargo funciona muy mal. Los resultados del programa de este programa prácticamente han sido desastrosos a largo plazo y solamente se han encontrado pequeños beneficios en relación al consumo de tabaco. Entonces, no parece que esos dos programas funcionan igual. ¿Por qué no tienen los mismos resultados? Pues quizá porque el programa de Baldwin incluye ese otro elemento de habilidades sociales generales. Pero la verdad es que la investigación tampoco parece que avale este planteamiento porque no se ha encontrado una relación clara entre el incremento de habilidades sociales y la reducción del consumo de drogas. O sea, que no parece que sea esa la clave. Además, ha habido otros programas que han complementado ese enfoque de la influencia social, ese enfoque que básicamente se centra en conocimientos sobre las drogas, estrategias para rechazar y creencias normativas, que es lo básico del modelo. Lo han complementado no con habilidades sociales para la vida, no con habilidades sociales generales, sino con otros elementos. Por ejemplo, el proyecto STAR incluía intervenciones de carácter más comunitario, más centrados en los padres, en la formación de líderes, en medios de comunicación, incluso en factores de regulación de impuestos, en fin, otros aspectos más comunitarios, y también ha funcionado muy bien. Entonces, parece que no sabemos muy bien por qué funciona también el programa de Baldwin. Sabemos que funciona, hay bastante evidencia científica, pero no incuestionable, y desde luego no sabemos por qué funciona. También sabemos hacer otras cosas de prevención. No quiere decir que lo único que sepamos hacer es trabajar en prevención. También podemos hacer otras cosas. Podemos introducir mensajes en el etiquetado, podemos hacer campañas. Todo esto parece que no funciona del todo bien. Podemos hacer charlas. Las charlas son muy bien aceptadas por los no iniciados, pero son absolutamente denostadas por los especialistas sin saber muy bien por qué. Porque es cierto que existe el riesgo de contraprevención en las charlas, pero desde luego los efectos contrapreventivos mejor avalados por la literatura científica están asociados a programas perfectamente diseñados y perfectamente aplicados. Entonces, bueno, esta polémica en torno a las charlas probablemente sea algo que está todavía sin resolver. Hacemos también programas de tiempo libre, de los que, por cierto, sabemos muy poco y que no está la cosa muy clara de si realmente su efectividad o su falta de efectividad justifica las enormes inversiones que hacen falta en este campo. Y, por supuesto, tenemos las medidas de control. Existen algunos mecanismos, como es controlar la publicidad, prohibir el consumo en determinados lugares o a determinadas personas, en las que hay
resultados como para asumir que son realmente exitosos. Realmente, probablemente habría que plantearse algo en esta dirección, en saber si estrategias de este tipo podrían favorecer la efectividad de otro tipo de cuestiones. Al respecto, yo creo que habría que tener al menos en cuenta una consideración. Yo entiendo que la sociedad, en conjunto, tiene la obligación, tiene el deber inexcusable de proteger la salud de los menores de edad, como decía mi predecesor en la mesa. Y esto es un deber inexcusable. Entonces, en aquellos comportamientos que comprometan seriamente la salud o el desarrollo de los menores, tienen la obligación de regularlo, entendiendo que los menores no son absolutamente dueños, absolutamente capaces de tomar sus decisiones, porque en otros muchos ámbitos de la vida así se hace. Entonces, probablemente habría que hacer un amplio debate social y quizá científico respecto a cuándo un consumo de alcohol, por ejemplo, de drogas legales, un consumo de alcohol es absolutamente inaceptable en un menor. Y cuando sea absolutamente inaceptable, cuando estemos de acuerdo en que es absolutamente inaceptable, pues probablemente habrá que prohibirlo. Lo que no parece razonable es mantener la ambigüedad que estamos manteniendo, en la que se prohíbe la venta, pero no se prohíbe el consumo, entendiendo que esto probablemente lo único que hace es desresponsabilizar al menor y, sobre todo, desresponsabilizar a sus cuidadores, a aquellos que tienen la obligación, el deber inexcusable de protegerle respecto a aquellos comportamientos que comprometan seriamente su desarrollo. Lo que hace es desresponsabilizarlos de este tipo de comportamientos. Probablemente esto es algo que habría que revisar y que a través de medidas de este tipo, que el tabaco ha demostrado que son muy eficaces, las medidas normativas dirigidas a la restricción del consumo, a la política de precios, y en fin, a cuestiones de este tipo, se ha demostrado en el caso del tabaco que son extremadamente eficaces, pues habría que planteárselo. Bueno, no voy a pasar a las conclusiones porque el tiempo apremia y quizá esto en el debate podamos plantear alguna cuestión. Básicamente lo que quería transmitir es que yo entiendo que la situación en el consumo de drogas en España no ha mejorado significativamente en los últimos 20 años, solamente de forma puntual, que habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Que estas variaciones, en el caso de que se hayan producido, probablemente tienen poco que ver con las intervenciones que hacemos en prevención, que no son todo lo efectivas que nos gustaría. En general, las intervenciones que hacemos en prevención, todas ellas, incluidas las escolares, tienen una efectividad bastante limitada, que cuando funcionan bien muchas veces no sabemos por qué funcionan bien y que, por tanto, tenemos pocas posibilidades de mejorar su efectividad y que, en conclusión, no estamos ante un tema resuelto. Los programas de habilidades para la vida no han resuelto el tema de la prevención escolar. No hemos encontrado la panacea, la intervención que siempre funciona, en absoluto. Hay voces bastante discordantes sobre la utilidad de este tipo de intervenciones. ¿Esto quiere decir que las debemos eliminar? No, por supuesto. Debemos de seguir haciendo programas basados en el modelo de habilidades para la vida, básicamente por dos razones. La primera, porque tienen una utilidad educativa intrínseca, que es buena. O sea, son programas educativamente buenos. Otra cuestión es que sirvan para prevenir el consumo de drogas o que sirvan siempre. Y, en segundo lugar, porque no sabemos hacer otra cosa, no lo sabemos hacer mejor. Dentro de las intervenciones que tenemos es digamos, la mejor. Independientemente de que no termine de funcionar del todo. Pero que posiblemente este tipo de intervenciones y otras muchas que hacemos mejorarían sustancialmente su efectividad si se complementaran con medidas normativas que, por ejemplo, en el tema de las drogas ilegales en general, pero especialmente en el tema del alcohol, permitieran restringir su consumo a partir o antes de determinada edad. Esto, aparte de una cuestión importante y, por supuesto, opinable, podría suponer un auténtico cambio totalmente de la perspectiva de la prevención, porque toda la prevención escolar está orientada a que el adolescente tome una decisión respecto al consumo y, básicamente, a que tome la decisión de no consumir esa droga. Por ejemplo, en el caso del alcohol, les invitamos constantemente a decidir la abstinencia, a inclinarse por la abstinencia. Y probablemente este planteamiento implica asumir que esa decisión
la puede retrasar hasta el momento en el que ese consumo de alcohol sea posible, entre comillas. Si es que es necesario que sea así, que a lo mejor no lo sé si es necesario. O sea, no sé si tiene que haber una edad a la que esté prohibido, a lo mejor no tiene que haberlo, porque como decía también otra persona en la mesa anterior, los que somos de 2 generaciones atrás hemos hecho muchas cosas y no nos ha pasado nada. A lo mejor consumir alcohol estaba entre esas cosas. A lo mejor no son tan nefastos los determinados comportamientos asociados al consumo de alcohol en menores que después a la larga no necesariamente tendrían que producir tan graves alteraciones, pero en el supuesto de que sea así, pues entonces habrá que ser consecuente con ese planteamiento. Ya, bueno, pues este es la reflexión que quería hacer. Y como me imagino que esto es polémico y desde luego muy opinable, pues después en el tiempo para el debate podemos resolverlo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a seguir con la aportación de Jorge Hermida, que nos va a hablar de los grupos de pares como herramienta de prevención, y que es muy atrevido, y contrariamente a lo que solemos hacer todos, que es apoyarnos en la muletilla de los Power, pues él a pelo. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, pues ante todo, voy a decir gracias a la FAD y a la Obra Social por invitarnos a comentar nuestra opinión, nuestro punto de vista, una parte de nuestra experiencia y de nuestro trabajo, ¿no? Entidades como la nuestra no suelen tener espacios ni altavoz, porque somos entidades pequeñas, medianas, referidas a un territorio. Nosotros somos una red de entidades y con un nombre tan largo que a veces, cuando me presento ya, tenemos que buscar otro, ¿eh? Es la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas. Y dice, bueno, hay que buscar un apellido que sea el árbol y luego ya todo lo demás, ¿no? Entonces, somos una red de 24 centros, 2.000 niños y jóvenes, 500 voluntarios, padres, madres y unos 100 trabajadores trabajando conjuntamente en red. O sea, hace 20 años, este año cumplimos el 20 aniversario, se creó diferentes grupos de gente que trabajaban en un entorno con 2 claves: entorno territorio, una zona de Madrid que es de grande como Zaragoza, 250.000, 300.000 habitantes más o menos, y también criterio sectorial infancia y juventud, había también familia. Se decidieron unir y ¿por qué no hacemos algo más juntos? Y en la base que todo el mundo trabaja con infancia, con juventud, en su zona, ¿por qué no nos juntamos para trabajar mejor la formación, para trabajar la pedagogía, para trabajar también ¿por qué no decirlo?, la búsqueda de recursos comunes, también de financiación, la identificación de objetivos y planteándolo desde el terreno, desde la base social y también desde un punto de vista de la participación social. Esto es lo que somos y de ahí tenemos 20 años trabajando y os voy a contar un punto de vista que es del punto de la educación entre iguales, ¿no? ¿Qué quiero contar hoy? He decidido empezar por las conclusiones, que son 3, así ya, si no llega al final, ya las he dicho al principio. Mis conclusiones son 3. En general, que los programas de drogas necesitan estabilidad en 3 criterios. Estabilidad, ¿en qué sentido? En el tiempo. Basta ya de programas de alarmantes de drogas en general, otros que duran 6 meses, 1 año, porque hay una crisis temporal. ¿Por qué no programas que duren 15 años que se vayan adaptando con el tiempo? 15 años es una generación, 2 generaciones. Los sociólogos me dirán, yo no lo soy, ¿no? También estabilidad en las personas. Los educadores no pueden rotar. Estamos trabajando con personas. Si estamos trabajando con personas en riesgo y personas con tema de drogas o otros parecidos, la rotación lleva a la ineficacia, a la pérdida de referencias y si trabajásemos con máquinas, bien, pero como trabajando con personas, cuando te ganas la confianza de un chaval, que estamos hablando de juventud, pues al tercero que llega le dice, mira, tío, ya no me hagas la entrevista, paso de ti. Y también estabilidad y también estabilidad y acciones. Hacen falta recursos, acciones, actividades. No puedo decirle, bueno, es que los chavales, bueno, pues ¿por qué van a esto? Bueno, pues vamos a buscar, esto está aquí, la droga está aquí, pero hay que buscar acciones. Un punto de vista, una conclusión es la estabilidad. Luego lo alargaré, pero ya os dejo un punto. Otro, ¿por qué creo que es interesante esta aportación que hago yo hoy de la educación entre iguales en el tema de prevención, de Hablemos de Drogas? Porque afecta especialmente, va muy interesante, es con los programas de atención social, con jóvenes en riesgo social y de estructuración familiar, ¿vale? Porque, ahora explicaré por qué,
pero son la base, uno de los elementos de entrada para fomentar habilidades y hábitos saludables en el tipo de juventud. Y el tercer punto de vista, que también hablo un poco en general, autocrítica hacia nosotros y hacia proyectos sociales de ONGs y también públicos, que todavía no existen programas realmente de jóvenes para jóvenes, ¿no? O sea, de jóvenes que están educándose entre jóvenes. Nosotros, ayuntamientos, comunidades, hacemos programas para jóvenes, lanzamos actividades para jóvenes, pero no creamos espacios de jóvenes donde pongamos disponibilidad de medios y espacios y ofrezcamos formación y con educadores de calle o educadores sociales donde los jóvenes se hagan sus propios educación de iguales, como tal, ¿no? Y nosotros tenemos alguna experiencia puntual que estamos trabajando, pero yo creo que habiéndonos metido nos damos cuenta de que no existe, bueno, tenemos pocas referencias y cualquier generalización es excesiva, ¿no? Bueno, en vez de terminar con mis 3 conclusiones, voy a empezar un poco más a desarrollarlo. En principio, bueno, pues, ¿qué voy a contar hoy? Bueno, pues, ¿por qué creo que pueden funcionar estos espacios de educación entre iguales? ¿Cómo se podía formar o captar o dinamizar? Y luego también un par de experiencias y comentarios, ¿no? Y eso con 15 minutos que me restan es suficiente. ¿Por qué creemos que pueden funcionar, no? Cuando hablamos de drogas, ¿de qué estamos hablando? Pues evidentemente, yo sí cojo un poco el reto que Carlos decía, no sabemos si los programas de educación en el tiempo libre pueden dar solución, si harían falta más medios. Hombre, yo como estoy aquí digo, sí, los programas de educación en el tiempo libre es una herramienta útil, complementaria, no la única, aquí no somos nadie únicos. Es útil y complementaria y muy interesante para trabajar, evidentemente, esos temas que hablamos de habilidades sociales que son la base. Pero cuando hablamos de drogas, yo no hablo de drogas. Hablamos de autoestima, hablamos de sentido de pertenencia a grupos, hablamos de asertividad, hablamos de adultos de referencia, hablamos de procesos de adolescencia en entorno desconvulso, hablamos de estructuras familiares, hablamos de tema escolar, de abandono. Entonces, bueno, pues estamos hablando de muchas cosas a la vez. Entonces, en el año 2001, yo creo, cuando tuvimos una reunión puntual con un responsable de drogas de la región donde yo estoy. Y le presentamos un proyecto de ludoteca en una zona desfavorecida, donde desde los 4 años hacíamos proyectos de apoyo escolar, ludoteca, habilidades sociales. Y le dijimos, esto es un programa de prevención específico y queríamos que tuviese el apoyo también del área de drogas, ¿no? Y dice, pero es que trabajáis de 4 a 15 años, pero ¿dónde están las líneas de drogas? Digo, hombre, básicamente estamos fomentando hábitos saludables de higiene, educativos, de referencias, trabajar en grupo, habilidades sociales individuales, tal. No, esto no es de prevención de drogas. Afortunadamente, entidades más grandes que tienen más voz que nosotros, que somos unos chiquitajos, como la UNAD, pues yo creo que fue ya en el 2004, fue cuando se planteó que la prevención de drogas, me equivoco a lo mejor, en años, planteaba que hay que empezar desde la infancia, ¿no? Como ayer pues comentó también Nora Bolton, pues oye, Nora Bolton ya dijo claramente, pues obvio, ¿no? Pero hace falta gente que lo diga con más imposición que la gente que trabaja a pie de calle, porque lo podemos decir y nos hacen caso, ¿no? Ya creo que la región ya cambió el matiz de cómo trabajamos. Pero vamos, entonces cuando hablamos de drogas, ¿por qué nos interesa el grupo de iguales como mediadores, ¿no? Por un trabajo entre ellos. Principalmente porque estamos aprendiendo, y creo que es complementario al trabajo de educadores, al trabajo de profesionales sociales, de la escuela, de los padres. Estamos trabajando de igual a igual. Los chavales trabajan de igual a igual, desde el punto de vista lúdico, evidentemente, también. Estamos trabajando desde capacidades afectivas. No te lo dice una autoridad, alguien que sabe mucho, ni un profesor, ni un padre. Te está comentando alguien que te aprecia, que está contigo todos los días, que juega contigo, que disfruta, que las pasa ganutas y que es una educación que si fuese un referente pasa, a lo mejor imaginaros un verano. Alguien que está contigo todas las tardes de verano, todas las tardes, es un compañero. Entonces, esa educación entre iguales se aprende a través del juego de igual a igual, ¿no? También no hay una autoridad oficial, es una autoridad que te la he dado yo porque eres entre comillas, mi líder de grupo, mi líder de confianza. Evitamos también las barreras culturales y las barreras de transmisión cultural o de información. Nadie te dice, vete a ver tal película que es muy buena, vete a leer tal libro, oye, vente aquí a Cosmocaisa que hay una exposición sobre las hormigas alucinantes, ¿eh? Vete, ve, haz, estudia, aprende. No hay nada, un mandato, es, oye, vamos, ni siquiera preguntamos, oye, esta tarde vamos a ir a un concierto, esta tarde vamos a ir a esta actividad. Y de repente, entre todo eso, digo, oye, ¿tú qué te está pasando esto? ¿Por qué no vamos a ver a Joan, que está allí, que es médico, que yo lo conozco, es un buen tipo, que me ha comentado no sé qué de drogas ahí? Vamos a verle. Y como voy contigo, te arrastro. Entonces
ya me podrá contarle algo. Si no, porque la información está. La información de espacios. La información, hay tanta información que no somos capaces de abarcarla ninguno de nosotros, ¿no? Por eso hace falta guías que nos la estructuren, papeles, documentos, internet. Pero esas barreras en la educación entre iguales están limitadas. ¿Por qué creemos? Y además tenemos en el grupo de iguales una estructuración mental, generacional, igual, de modas, de gustos, de aprendizajes, igual que tenemos, la que tengo yo con gente de mi generación, igual que la que tienes tú con gente de tu generación. Tenemos unos conceptos que nuestros hijos no los tienen y tienen estructuración mental, tanto de ocio y conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué creo que es interesante? Creo que una aportación, el concepto de educación entre iguales, parte mucho y es muy bueno para jóvenes en dificultad social. ¿Por qué? Porque la base de la educación muchas veces es transmisión de conocimientos y a través del afecto. ¿Y qué pasa con los jóvenes con dificultades sociales? Que tienen muchos más adultos de referencia que no son referencia, que pasan por unos cuantos trabajadores sociales que hacen intervención social, por el psicólogo del instituto, por el PTSED, por el personal técnico de atención social del instituto, por el trabajador social, por su padre, por su madre, por otros educadores, por el psicólogo, entonces por varios pero ninguno, todos expenden recetas. Expendemos recetas, pero ¿quién se las da? Dice, tú es que tendrías que ir a un programa de habilidades sociales, bien, pero ¿quién va? ¿Quién lo hace con él? Nadie lo hace con él. Entonces, tenemos unos chavales que saben más de historias sociales que a lo mejor el último de prácticas que le han puesto a hacerle la entrevista, ¿no? Entonces, no tienen referencias adultos. Entonces, cuando fallan todo eso, hace falta otras referencias. La referencia de un amigo, la referencia de un colega, de un compañero que está conmigo en el juego, pues puede ser una referencia útil y válida. Evidentemente, hay educadores que hacen esas referencias. Entonces, también esas referencias es una voz no exterior, nadie del exterior que le dice, haz esto, ¿no? Que están acostumbrados a este tipo de chavales. Son voces internas, no le impongo nada, sino le planteo desde el centro de cómo puedo hacer. Y es un modo de acercar recursos positivos que le pueden valer, sobre información de educación de higiene, educación sexual, por ejemplo, educación de maltrato. Entonces, no es lo mismo que yo se lo diga, o que diga un profesor o que esté puesto en el panel, ¿dónde está la información sobre drogas o de prevención? Un enfermero del centro de salud municipal me decía, si los chavales saben toda la información sexual que hace falta de prevención, pero es que no se pone el condón. Porque le dice el chico, que no, obedece. Vale, y ya está. Entonces, para decir toda la información sexual, te recojo de Carlos el fomento de las habilidades sociales, la asertividad para decir, tío, pues si no, pues paso de ti. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, todas esas herramientas conjuntamente es lo que llamamos un poco esa prevención. Por eso digo, nos interesa el grupo de iguales como mediadores juveniles. ¿Cómo podemos formarlos y capacitarlos? ¿Cómo? Evidentemente con un concepto que hemos recogido yo he recogido de Hispanoamérica, ¿no? Los líderes juveniles, ¿no? Aquí de hablar de un líder parece que estás imponiendo algo, pero vienen los grupos de formación que pasan por nuestra entidad y vienen a visitarnos. Grupos juveniles, formación de líderes, nos parece como raro, ¿no? Que le llamen así. Recuperamos esa palabra, ¿no? Pero líderes siempre ha habido. Cuando hacemos los cursos de formación, educación social, en todo grupo existen líderes. Son líderes naturales que van creándose. Grupos de chavales y de adultos también, ¿no? ¿Quién nos arrastra? ¿Quién nos empuja? Pues lo que hacen los educadores es ganarse esos líderes. Esos líderes son los que tenemos que ganarles para que sean una herramienta positiva en vez de una herramienta negativa. ¿Cuántos de vosotros, los que seáis ya con hijos adolescentes o más pequeños, decís, hijo, no vayas con malas compañías? ¿O cuántos de vosotros habéis ido con malas compañías? Entonces, vamos a fomentar, oye, quiero que vayas con buenas compañías. Vamos a crear esas buenas compañías. Vamos a crear que el chaval que vaya con tu hijo, con tu amigo, sea una buena compañía, que le dé buenos consejos. Eso cuánto se agradece, ¿no? Porque como padre, a veces como educador, nunca te va a hacer nada de caso. Pero hay que fomentar esas buenas compañías. Formando a través de líderes, buscándonos en campañas que hacemos en institutos. Creando nosotros, por ejemplo, cursos de premonitores. Creamos cursos para chavales de 16 años, un poco de cada asociación, cada club, y creamos una especie de cursos ad hoc, entre comillas, de 20 horas con una salida fuera de fomento de habilidades, técnicas, de capacidades, de cómo desarrollar que esa gente sean los motores de sus grupos, ¿no? Y esa gente son las que podemos transmitir, oye, les transmitimos esa información, ¿no? Aprender a gestionar también la información, porque no puede ser el típico sapientín, sino, oye, tenerla, que sea un fondo, vaya teniendo esa información, una persona con recursos, con habilidades, cómo se puede mover, qué hay que hacer en cada momento.
¿Dónde está el centro de información? Pues un tema sexual, otro de violencia, de estudios. Oye, mira, tío, tienes que estudiar algo, ponte. O sea, tiene que ser una referencia cercana. Y entonces esa formación tiene que ser en habilidades, en capacidades, que es lo que estaba comentando Carlos. Cuidado con la formación en exceso. La formación, muchas veces cuando hablamos de drogas estamos haciendo campañas en centros educativos de drogas. Se editan unos manuales así de grandes y van unos profesionales al instituto o a la asociación a dar charlas. Pero son charlas y charlas y charlas y a veces de eso que queda, ¿no? También yo creo que ni tanto ni tan calvo, ni ninguna, ni todas un montón. Hay que hacer todas esas recetas, hay que aplicarlas luego a la calle. Hay que hacer un grupo de trabajo donde se pueda trabajar esas líneas de acercamiento, ¿no? ¿Qué metodología plantear para todo esto? ¿No? Bueno, pues crear espacios estables. La estabilidad es importante. Recojo una de mis conclusiones. La estabilidad es importantísima. No podemos tener programas que nacen por una crisis mediática porque ha habido una pelea entre chavales y de repente hay un problema de bandas latinas o hay un problema de violencia o alcoholismo, ¿no? Entonces, hay que asumir eso y decidir qué hacemos, cómo nos organizamos y que los programas sean estables. Tristemente, los programas estables son los más precarios. Nuestras entidades llevan trabajando mejor con programas de educación en el tiempo libre generales de prevención. ¿Es de prevención de la violencia? Sí. ¿Es de prevención de las drogas? También. ¿Es un programa de prevención de abandono escolar? También. ¿Es un programa de hábitos saludables de higiene? Pues sí, es un programa completo de educación. Tienen 15 años. ¿Qué hacemos? Pues claro, no puedes hacerlo con una entidad. Nos buscamos la vida, somos entidades que van buscando subvenciones privadas y públicas donde podemos. Claro, si te cierras con un programa, con un contrato cerrado, con una administración única, ahí ya estás perdido, entre comillas, ¿no? Salvando lo presente, ¿eh? Entonces, claro, tenemos que ir, como yo no soy de aquí, le puedo decir, tenemos que ser autónomos en alguna medida, porque si no, al final, las líneas van buscando encuestas, van buscando resultados a corto plazo. Afortunadamente, los estudios de drogas tienen que ser a 5 años, claro, pues los programas también. Si un estudio que se hace dura años, ¿por qué los programas no? Tienen que durar años y años, tienen que durar. Entonces, hace falta esa estabilidad que decía. Y trabajo comunitario. O sea, el problema de drogas, ¿lo voy a solucionar yo en el tiempo libre? Imposible. ¿Lo va a solucionar la escuela? Imposible. ¿Lo va a solucionar los padres? Que no, imposible. Pero vamos a ver, ¿lo van a solucionar los médicos? Que cuando les llegan los chavales ya están con el tema de drogas. No, los psiquiatras, con los problemas que tenemos ahora mismo de drogas, que no saben si son de drogas o son psiquiatría juvenil y hablan de patología dual y ya lo han solucionado todo. Yo, como no soy de psicología ni psiquiatría, alucino. Pero, ¿dónde nos quedamos? ¿Esa patología dual que es de drogas o es de psiquiatría? Bueno, pues ya el centro de drogas sí que lo solucionen. ¿Qué hacemos ¿Y quién está con los chavales trabajando con juventud? Bueno, pues entonces demos pautas, darnos pautas. Yo también pido pautas también para el tema de salud mental. No las tengo. Que me den pautas para trabajar con ellos. Pero el trabajo comunitario es vital. De hecho, una de las experiencias que comento es que en Vallecas creamos con mucho esfuerzo, fue a través de las asociaciones de vecinos y al poder de exigir a la administración que lo hiciese, una red en donde están las entidades públicas de ayuntamiento y comunidad, las entidades de educación, de salud primaria, de prevención de drogas, de Agencia de Reinserción de Justicia Juvenil, entidades sociales y vecinales, ¿no? Con la idea de coordinarnos. No digo que hagamos un proyecto conjunto, sino de decir, en esta zona concreta de este distrito de Madrid, es la única zona de coordinación que existe en todo Madrid, porque el resto pues, no lo ha planteado, ¿qué programas están haciendo de infancia, de juventud, de formación? Para ver simplemente de toda la gente que estamos trabajando en el distrito, qué hace cada uno y no repetir cosas, por lo menos, o intentar coordinarse, por lo menos. Es una herramienta útil, valenta, porque las administraciones, cada uno tiene sus programas y las asociaciones también, pero la idea es un poco ver todos juntos qué hacemos y no repetir. Por lo menos no repetir, no repitamos cosas, hagamos cosas compatibles, complementarias. Y hicimos un esfuerzo ímprobo, hicimos una guía de todos los recursos socioeducativos que había en el distrito, independientemente que fuesen de la comunidad, del ayuntamiento, de salud, de educación, cosa que fue muy complicada, porque cada uno, como siempre quiere tener su espacio, pues fue complicado, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es, cuando yo hablo de educación entre iguales, me fijo mucho en unos programas belgas que le llaman la Peer-to-Peer Education Project, que es educación entre iguales. Allí tienen el ayuntamiento, tiene el centro juvenil a disposición de los jóvenes, con educadores que se van acercando de calle para trabajar con ellos y realmente les plantean una disponibilidad de medios, espacios y trabajo ellos, ¿no? Entonces, aquí es lo que decía en España, yo eso lo he hecho de menos, incluso también desde mi propia entidad, que estamos trabajando pues desde el punto de vista. Nos trabaja más para decir
vamos a trabajar para proyectos para jóvenes, ¿no? Y creo que en el proyecto de educación social y en general de educación faltamos un poco ese tema. Y otra propuesta, ejemplo, que tenemos es un proyecto europeo, que os animo a que hagáis proyectos europeos con juventud, porque hay un intercambio de experiencias muy interesante. Nos invitaron a hacer un concurso de ideas muy pequeño, conjuntamente en Venecia, en Suecia, en Grecia, en España. Y la idea era un poco proponer con presupuestos muy pequeños a grupos de jóvenes directos, de 4, 5, 8, que hiciesen qué quieren hacer y que lo hiciesen en su barrio. Proyectos de 0 a 300, 400 euros. Pues han salido desde partidos de fútbol, han salido hasta un taller de cómics que se compran para tener para todos, ha salido desde instalar parkings para bicicletas. La idea un poco no es tanto el qué, lo que se consigue al final, sino el proceso. Que gente decida por sí mismo, que trabajen por sí mismo, por, iba a decir, ser un poco egoístas, que queréis para vosotros mismos, ¿no? También vamos a hacerlo, ¿no? Que fomente esa participación y ese trabajo, ¿no? Creo que puede ser muy interesante de los talleres que hay por la tarde el de trabajar la integración a través de la participación social. Y bueno, para terminar mi exposición, vuelvo a mis 3 conclusiones. Importantísimo, la estabilidad. La estabilidad en los programas de prevención, en general, tiempo, personas y acciones. Hagamos acciones a muy largo plazo, no vale que sean acciones impacto, que duren más de una legislatura, más de un gobierno. Educación entre iguales, especialmente interesante puede ser para personas en riesgo, jóvenes en riesgo, y luego, bueno, pues nada, fomentemos más los proyectos de jóvenes también. Ya está. Sí, muchas gracias, Jorge, y gracias por ajustarte también al tiempo. Y vamos a seguir con la presentación de Domingo Asún. Tenemos, me parece... exacto. Domingo, adelante. Si quieres láser o puntero, también lo tienes. Lo que tú quieras. Bien, buenas tardes. Breve agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí hasta ahora todavía. Intentaré ir rápido. Hay un documento escrito en el pendrive que ustedes recibieron. Lo que está puesto en esta presentación que vamos a ver y comentar hace referencia parcial a eso, tratando de integrar. Me he ido ubicando en la medida que ha ido pasando el tiempo de qué se trataba todo esto, ¿no? En España hay 2 chilenos que están contentos y confundidos, supongo. Uno menos. Uno es Peregrini, ¿no? Que tiene más claro por qué lo han elegido, y el otro soy yo, que he ido descubriendo por qué me eligieron con el paso del tiempo, ¿no? Si antes teníamos diferencia con el compañero Manuel por los equipos de fútbol, ahora sin duda tenemos millones de diferencias más. Yo intentaré reducir algunas de ellas en esta presentación. Me he preguntado si, después de escuchar algunas cosas que he estado aprendiendo con ustedes, si no estaré yo y los compañeros que trabajan conmigo en Valparaíso haciendo una suerte de síntesis entre coaching, que pensaba que no lo hacía, de carácter Foucaultiano neomarxista, ¿no? Que debe ser una cosa rarísima, pero me he estado dando cuenta que tratamos de hacer eso, ¿no? No sé si llegaré con la misma idea de vuelta a Valparaíso. Vamos a ver. Nuestro país es un país que no solo tiene cambios, tiene mutaciones, ¿no? Mutaciones de todo tipo, económicas, sociales, de violencia política inconcebible, tecnológica. Esto ha generado impactos en muchos sectores sociales. Desde la vida cotidiana, de sectores de diferentes grupos, ¿no? Hasta fundamentalmente a las periferias urbanas y principalmente a mujeres, niños y jóvenes. Esto lo ha afectado. El tema de moda hoy día es seguridad ciudadana, que ha introyectado todo lo que tiene que ver con prevención de sustancias ilegales, todo lo que tiene que ver con desviación, propensión a la transgresión de ley, en fin, ¿no? Dado el cambio del modelo político, se ha utilizado fuertemente una modalidad de actuación en todo esto, llamada una nueva estrategia de políticas sociales,
que ha usado como peón de batalla lo que llamamos el modelo de intervención psicosocial, ¿no? Que tiene que ver con una serie de aspectos que intentaré explicar. La plataforma programática está instalada sobre esta intervención psicosocial que tiene recuerdos de lo que era la psicología comunitaria latinoamericana de los 70, pero que ha cambiado a una modalidad más tecnológica, ¿no? Oscila entre la promoción del desarrollo humano y el control social, ¿no? Y pone en acción diversos dispositivos, a veces de secuencias temporales de mayor rapidez de las que señalaba Jorge recién, o sea, menos de 6 meses. Plan cuadrante, barrio seguro, comuna segura, mediación en colegios, en fin. Particularmente importantes son entonces los trabajos en juventud y si bien no están orientados específicamente, como he visto acá, al tema de las prevenciones, de las distintas modalidades de prevención, están, diríamos, ligados a la posibilidad de establecer esperanzas para sectores de vida que están afectados por estas situaciones que vivimos en mi país. ¿Cuáles son estos elementos importantes, ¿no? Lo que está en juego en esta psicología de sujetos y procesos colectivos es básicamente una relación donde entran en acción dos racionalidades. Una racionalidad crecientemente proletarizada, hay más de, yo diría, en los últimos 7 años han ingresado 7.000 psicólogos al trabajo de procesos colectivos en los distintos dispositivos de salud, educación, desde liceo para todos hasta atención primaria, y están las situaciones que se han ido configurando en los usuarios, beneficiarios, sujetos, en fin, a partir de 20 años de una política de protección social que los ha caracterizado como grupos vulnerables. El espacio que nos interesa es este, ¿no? Este espacio que tiene fuertes elementos de dificultad de comunicación, pero también de encuentro. Ahí hay tensiones, conflictos, de ahí el tema de mediaciones, y también hay construcción de alteridades. Todo esto bajo la plataforma de esto que se llama desde los 90 en adelante, nuevas estrategias sociales, que en términos políticos es la forma como la alianza en el gobierno hasta hoy logró controlar con mucha inteligencia política un modelo que en un comienzo no compartía, un modelo de crecimiento económico, ¿no? En general, la investigación nacional, con fuerte apoyo de compañeros de la Universidad Autónoma y de la Universidad de Barcelona, se ha centrado sobre las prácticas, ¿no? Tenemos un análisis de esta suerte de proletarización, particularmente de los psicólogos que han arrastrado detrás suyo un equipo multidisciplinario de antropólogos y sociólogos que han ido también a buscar sus puestos de trabajo acá, desplazando o compitiendo con la tradicional ejecución de las trabajadoras sociales, ¿no? Los modelos operativos están caracterizados por una situación conocida por ustedes, muy típica, arriba y afuera. Tenemos modelos que han sido formulados en Jamaica probablemente, con algún apoyo de canadiense, y nos faltará algún cubano que ha colaborado también en eso, y llegan y se implantan en una modalidad vertical en nuestro país y duran a veces muy poquito, ¿no? Tenemos entonces que lo que se ha construido aquí es un profesional que al mismo tiempo es un operador y también es un burócrata marginal en el sentido de funcionario de organizaciones que si bien se llaman no gubernamentales, la verdad es que deberían derechamente llamarse organizaciones progubernamentales, porque dependen de sus ingresos, dependen de sus sentidos y dependen de todo eso para poder seguir existiendo, ¿no? El Estado no puede crecer, por lo tanto tiene trabajadores aquí fuertemente precarizados. Aquí el factor estructurante lo han generado los modelos operativos, el giro sistémico y su producto más conocido, que es el modelo de redes, el giro cognitivo y su producto más conocido, que es el modelo de competencia, y el giro socioconstruccionista ligado a las tradiciones de educación popular y su mirada de amplificación social, ¿no? Esto ha encajado como anillo al dedo con las modalidades de ordenamiento de tópicos que tiene la política pública en torno a los temas llamados problemas sociales relevantes, ¿no? Es una aproximación macrosocial, totaliza un campo, lo domina en términos de colonialismo lingüístico, ¿no? Existen conceptos como el capital social, el capital humano, la inserción al desarrollo, los grupos prioritarios, la protección social. Incluso tenemos un concepto paradójico y casi divertido, Chile solidario, ¿no? Que es lo que uno entra a dudar, a pesar de que la red de servicios sociales
es efectivamente un aparato de influencia en el sentido político, en el sentido de construcción del sujeto de la transición chilena, que ha operado con una calidad elogiable desde el punto de vista de la coalición gobernante, ¿no? Tenemos marcos teóricos reflexivos, que en general son declarativos, que funcionan en el vértice superior del triángulo de construcción del saber, que no llega a los trabajadores de base, ¿no? Y lo que tenemos en la base son tres ejes: la posición situada del profesional, los modelos de cambio que le son pedidos por los dispositivos de acción y la pluralidad de temáticas que varía de un modo caleidoscópico. Un día es propensión a la violencia, pensamiento anómico, desesperanza aprendida, va cambiando de acuerdo a situaciones temáticas, a situaciones derivadas de la lógica del desarrollo local la mayor parte de las veces. Lo que nosotros nos planteamos aquí es cuál es el sentido de todo esto, cuáles son los discursos ideológicos que se están jugando, cuáles son los principios no declarados de la acción, cómo es que entre el dispositivo, la verticalidad de la institución se construye un hábitus. ¿Qué significa eso para estos jóvenes muchachos? Perdonen la referencia anecdótica. Ustedes le llamaban a esto matar dinosaurios con onda, ¿no? Nosotros le llamamos el síndrome de las Malvinas, es decir, gente joven, moldeable, vocacionalmente bien situada, mal equipada, pero con un espíritu de compromiso con estos sectores, al ejemplo de Rescatando al Soldado Ryan. Si no fuera por ello, muchas cosas no pasarían en nuestro país, ¿no? Mal pagado, ¿no? Y con mucha inestabilidad y sin seguridad social. ¿Cómo se construye? ¿Qué impacto hay en la subjetividad, tanto de la construcción del equipo como en las representaciones sociales de los colectivos que son afectados por este tipo de situaciones? Aquí utilizamos elementos de Jesús Ibáñez, la reinyección de negentropía, sobre todo porque el Estado se basa mucho en los estudios de consultoría ingenieriles, que revisan la bondad de las buenas prácticas y también en algunos análisis con estrategias cualitativas de las respuestas de los usuarios, ¿no? Este es un espacio con mucho dinamismo, algunos de ellos han sido explicados por los compañeros que me antecedieron. Es un espacio de interacción, comunicación in situ, un espacio digno de ser visto de otro modo, y por eso lo del coaching, ¿no? Donde precisamente la sistematización nos permite trabajar con los equipos en una toma de conciencia que incluye no siempre a los usuarios, beneficiarios, sujetos, objetos, en fin. Esto nos permite evidenciar tensiones. Claramente el tipo de sistematización que nosotros aplicamos es freiriana de origen hegeliano, es decir, lo que nos interesa es cómo superan los equipos las tremendas contradicciones que la base social tiene trabajar por una posibilidad de esperanza de un futuro igualitario en una sociedad que, si fuera por el coeficiente Gini, si aplicara el coeficiente Gini, el 80% somos pobres, ¿no? Probablemente una de las sociedades más desiguales del mundo, ocupamos algún top 10 por ahí, y sin embargo, ¿cómo se construye esa? ¿Cómo es la forma como se hace eso? Hay tensiones, hay sin duda mediaciones, hay procesos de trabajo compartido, hay negociación y hay confrontación. Nosotros entonces integramos en el modelo de la sistematización la mediación. El de la sistematización debería explicarlo un poquito, porque en el de mediación todo lo que usamos es bibliografía catalana, ¿no? Sobre todo catalana. Desde el punto de vista de la tradición de la sistematización nacional, Sergio Martinich plantea: las categorías institucionales se instauran como el pensamiento válido y legítimo para clasificar los problemas que tienen los grupos populares. Es decir, la situación de verticalidad, de generación, es lo que hace que se construya una determinada manera de afectar representaciones sociales e intersubjetividad de los grupos objeto para, de ese modo, conseguir el elemento de gobernabilidad de la política del Estado. No parecía malo en los años 90 que el Estado se hiciera cargo de problemas sociales que estaban en manos de formas de privatización, ligadas a la ayuda de la socialdemocracia europea, pero que iban en camino de privatización creciente. El problema es qué es lo que el Estado maneja hoy día y qué tipo de situaciones se generan entonces en este tipo de aproximación. Desde el punto de vista de los usuarios, las sistematizaciones nos revelan que en un plano existencial las vivencias de los pobres recogen fundamentalmente esfuerzos muy desesperados por esta nueva conflictiva social
que es lo que podríamos llamar en términos más cognitivos sociales el neoetiquetaje de los que se quedan fuera de la carrera del desarrollo, que no son pocos en mi país, ¿no? Entonces intentan cambiar la imagen de sí y obtener reconocimiento, y obviamente el reconocimiento lo obtienen a través de esta red de protección social que tiene una multiplicidad de programas. Ahí se produce una construcción y reconstrucción de estigmas y estereotipos. El tema nuestro entonces es problematizar como el elemento eje procedimental principal la construcción del otro, ¿no? Tenemos entonces una tensión muy fuerte ahí. La construcción del otro desde el deber ser de una lógica populista o la construcción desde una lógica miserabilística. Problematizamos la mirada sobre el otro, ¿no? Tratamos de tener elementos teóricos de Bourdieu en el sentido de objetivar la objetivación y desarrollar un elemento de práctica reflexiva de la ciencia social. La mirada a la relación inmediata de Jameson, los requisitos de construir una cartografía compleja del territorio, de la intervención social y sus tensiones. En esta situación de relación, entonces, jugamos un papel con la sistematización, fundamentalmente, de estrategia de autocuidado, ¿no? De develación de tensiones, de transformación de la mirada en la construcción del otro y también de reconocimiento de la fuente de dominación que aplicamos, ¿no? De alguna manera devolvemos esta mirada a los equipos y ustedes van a ver en el trabajo escrito que está referido a dos experiencias fundamentalmente. Una, a la de tratamiento en drogodependencias, que no tenía historia en nuestro país, lo hacía fundamentalmente la Iglesia Católica o grupos luteranos, y hoy día está ingresado con la depresión en las atenciones, el acceso universal explícito comprometido por el gobierno, por lo tanto se ha montado ahí una cantidad de centros muy notables de tratamiento. Pero los seguimientos demuestran que a los 6 meses recae prácticamente el 70%, ¿no? Entonces hay todo un tema de reinserción y esos son los temas que nosotros conversamos y trabajamos con estos compañeros. Y también está el programa de barrio de tiempo libre, de lo que llamamos allá el carrete de fin de semana, donde sin duda hay una cantidad de situaciones que es lo más cercano que tenemos a reducción de daño y por lo tanto nos interesaba particularmente poder trabajar con ellos, ¿no? ¿Por qué y para qué sistematizar? Las respuestas a estas son muchas. Nuestro gobierno sistematiza muchísimo, pero sistematiza sobre todo en la búsqueda de las buenas prácticas para poder reproducirlas con un objetivo muy ligado a la gobernabilidad, sensato diríamos, ¿no? Para poder reproducirlas pensando en que la buena práctica está definida como, en primer lugar, ligada centralmente a la misión, visión de la política social respectiva, en segundo lugar barata, ¿no? En tercer lugar de mucha cobertura, en cuarto lugar efectiva, y le hemos agregado en el último tiempo un quinto elemento que es que no dañe al equipo, que no dañe a la situación de los trabajadores. Hasta las sistematizaciones que tienen que ver con los objetivos, diríamos, neomarxistas de cómo se superan en esa relación directa, cara a cara, ojo a ojo, cuando uno mira los ojos negros de chicos que llegan de situaciones de calle con su vestuario que recuerda a Harlem, ¿no? Y sus ojos brillantes, ¿no? Y su enorme pena y su enorme dolor, cómo se produce esa relación. Cuando desde el fondo de la sala 10 docenas de ojos brillan mirándote, seguramente preguntándose de qué viene a hablar de nuevo aquí, ¿no? Proyectos, experiencias prácticas, la situación de poner el conocimiento en la acción, los objetivos, el objeto, qué tipo de conocimiento se produce. Para nosotros no es menor aquí incorporar la posibilidad de la devolución, ¿no? Sobre todo a los jóvenes y a su barrio, y también la posibilidad de establecer apropiación de ese saber por parte de los ejecutores en esta situación de marginalidad burocrática en la que están estos roles precarios de los trabajadores, para que puedan dialogar con la pirámide del poder que establece siempre que para poder acceder a la posibilidad de una acción efectiva hay que adquirir otro producto de saber que hoy día se llama magíster, ¿no? De manera que si no, no los contratan, ¿no? Nosotros pensamos que ellos son los que están produciendo efectivamente un saber efectivo en ese tipo de práctica.
Hay cambios de concepciones. En la sistematización nos revela que la formación universitaria de estos jóvenes recientes, nos damos cuenta rápidamente que son recientes, porque generalmente cuando observamos con qué recibo es el tercero, o sea, han hecho 2 boletas en toda su vida de pago, ¿no? Se enfrentan enorme cantidad de adversidades, incluso algunas de riesgo. Hay una situación de relaciones sociales complicada, ¿no? Y tratamos también de recuperar concepciones y prácticas en el sentido de las identidades y las historias de las personas que viven en ese ámbito. En relación a la mediación, lo que más tenemos en estos trabajos son conflictos vecinales entre instituciones y pobladores, o conflictos vecinales entre grupos de pobladores, y sobre todo conflictos entre grupos de pares de adolescentes. La actividad de promoción de la participación y del ejercicio de derecho trae a la sistematización esos conflictos y se entregan a través de una diversidad de procesos de comunicación. Los dispositivos de detección deben entregarse en la sistematización, porque la integración, mediación, sistematización no se ve como un solo proceso. En general, la gente piensa que tiene que ir a hacer un diplomado para aprender mediación, y que para aprender sistematización tiene que asistir a algún centro de formación en educación popular. La verdad es que nosotros aquí lo que tratamos de hacer es que el equipo tome conciencia de que está desarrollando una labor de mediación, aun cuando no la nombre como tal, ¿no? Porque está identificando y jerarquizando distintos tipos de conflictos. En este tipo de mediación hay una etapa de apresto, hay un proceso, hay un sujeto que ocupa el rol de nodo en la mediación, hay protagonista, el árbol del problema lo convertimos en árbol de conflicto, hay un ciclo de hipótesis que se trabajan con las personas, y finalmente se establece en estos equipos, a través de la sistematización como asesoría, una estructura de trabajo de mediación de conflictos que suelen ser algunos familiares, ¿no? Otros interfamiliares y otros de manejo en asambleas comunitarias, ¿no? Y resolvemos una gran cantidad de mitos y prejuicios que hay. Se intenta resolver de la historia de la toma del terreno, de la apropiación, de la instalación de las viviendas y de las situaciones que ahí han ocurrido. El resultado es que la unión en esta suerte de coaching, con un neologismo neomarxista Foucaultiano, ¿no? Este coaching tan especial que me he dado cuenta que hacemos, es que se produce una transformación, una situación que desde el punto de vista del lenguaje dominante llamaríamos empoderamiento del equipo, aparece como un espacio intencionalmente organizado, aparece la posibilidad que yo la reflejaría en la película, Valquiria, es decir, aparece la posibilidad de salir de la versión vertical dominante a través de la conspiración, lo cual para algunos equipos pasa a ser un conflicto, ¿no? Se facilitan las conversaciones con los usuarios, aparece un proceso cuestionador de las relaciones de poder, aparecen otros grupos con conflictos en el entorno de la situación que se está trabajando en el barrio, en el territorio, y en definitiva se producen también condiciones para instalar un proceso de democratización más profunda, a partir de que el equipo asume una situación y se confronta con los desafíos, una situación menos pasiva, más autogestada y más generaciones de sustentabilidad en la vieja tradición comunitaria de los años 70, donde nos veíamos más bien como facilitadores que como portadores de proyectos de duración discontinua y de duración escasa en el trabajo. Es una síntesis apretada de lo que he tratado de plantear. Nos ha permitido generar grupos de sistematización, mediación en varias regiones del país. No tengo la menor duda de que nuestra posición refleja intereses. Nosotros hablamos de una psicología de procesos colectivos y sujetos colectivos en una perspectiva no de liberación, no están los tiempos para eso en nuestro país, pero sí de resistencia a la sobreimposición de marcos hegemónicos dominantes que
intentan construir un sujeto social marcadamente individualista, fragmentado y con una orientación fundamental a ser un actor del consumo y no del protagonismo social que requiere aparentemente nuestro país hoy día. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Domingo. La verdad es que milagrosamente estamos en tiempo. Nos quedan unos 12 minutitos antes de la hora prevista para el final y por tanto tenemos la oportunidad de mantener un poquito de debate, un poquito de diálogo con todos los participantes y entre los diferentes ponentes, si lo hubiera. No sé si tenemos algunas preguntas formuladas por escrito o nos van a llegar más. Yo creo que hemos tenido unas presentaciones que, pese a su relativa heterogeneidad, nos han hecho ver tres perspectivas como agentes intermedios, mediadores, ¿no? Por un lado, a partir del marco escolar y de los docentes, por otro lado, a partir de los pares y también de los impulsores de actividades de tiempo libre en el barrio, y por otro lado, esta perspectiva que nos ha traído Domingo, como estos equipos de intervención psicosocial que han desembarcado en condiciones a veces precarias o de organizaciones cuasi paragubernamentales en los barrios y su evolución, no exenta de conflictos, está planteando. Bueno, tengo tantas preguntas que me va a costar poder elegirlas, pero reelaborando tres preguntas que van dirigidas a Carlos, porque hay tres preguntas que son un poquito diversas, pero comparten algunas perspectivas comunes, y son de Luisa, de Anónima y de Manel, creo, o Manuel. El planteamiento es, o sería, ¿por qué parecería que las estrategias preventivas no han funcionado mucho en nuestro contexto? Y ¿hasta qué punto estamos comparando lo que tenemos con una situación irreal y no con lo que hubiera sido si no hubiera habido una serie de acciones en marcha? Claro, siempre queda el recurso de decir, hombre, la cosa va mal, pero si no hubiéramos hecho nada, iría peor. Bueno, pues es posible que sea así, ciertamente, pero no lo sabemos. Entonces, lo único que tenemos es comparar el antes y el después. Así funciona la ciencia y me temo que eso es difícilmente evitable. Entonces, medimos antes y medimos después y comparamos. Eso lo hacemos en los experimentos y lo hacemos en la realidad social. El problema está en que en la realidad social hay tal cantidad de influencias que al final el resultado no sabemos a qué se debe. Y la tendencia que tenemos es cuando las cosas van bien, decimos que bien lo hemos hecho, y cuando las cosas van mal, decimos es que esto es muy complicado. Probablemente ni en un caso ni en el otro acertemos. Lo único que nos ofrece un conocimiento real, hasta donde las humanas limitaciones lo permiten, son precisamente los estudios experimentales en los que hay un control de variables. Y el conocimiento que tenemos acerca de la efectividad de las intervenciones de prevención procede de ahí. Cuando hacemos experimentos, controlamos las variables, por lo menos hasta donde somos capaces de controlarlas, y observamos los resultados. Y los resultados lo que indican es que, salvo casos excepcionales, las intervenciones de prevención tienen una efectividad limitada. Casi el programa de Bobin, en el que me he centrado quizá en exceso, casi es la excepción a la regla, este programa y algún otro, que funciona tan bien que la verdad es que resulta llamativo. Y el problema está en que no sabemos muy bien por qué este funciona muy bien y otros parecidos funcionan peor, o incluso no funcionan, o incluso son contrapreventivos. Entonces, realmente nuestro conocimiento es muy limitado. Eso, creo que, dicho en dos palabras, es el resumen del
del caos en el que intentamos sobrevivir la prevención. Tenemos también algunas preguntas para Jorge y como que tengo que optar entre ellas, voy a optar porque no tenemos tiempo para todo, lamentablemente. Y hay una persona que se ha interesado en los cursos de premonitores que dirigís a jóvenes y cómo reclutáis a los participantes o cómo seleccionáis a los participantes, cómo acceden ellos a ellos. Los cursos van muy dirigidos. Pensad ahora mismo en los cursos que hace falta de directores de campamento o que hace falta tener una edad mínima o de un monitor de campamento, 18 años. Cuando tenemos gente de 15 y 16 años que despunta, que son habilidades y que necesita que demos un rol más importante, estos son gente que o son de centros nuestros, de las entidades, y que dicen, oye, tengo 3 que hay que meter en el curso de, nos inventamos el nombre de premonitores, de promoción de líderes juveniles, darle el nombre que queráis. Y también sacamos algún chaval más también de las sesiones que hacemos en institutos, de los programas de promoción, de participación y jóvenes. Cuando vemos que alguien despunta un poco más, le invitamos a que participe en estos cursos, que los adaptamos un poco a la realidad y siempre están acompañados de algún educador de alguna asociación que tiene relación con los chavales. Gracias. Y tenemos un par de preguntas también para Domingo. En la medida en que las respuestas sean breves, podremos hacer una segunda ronda. No sé si están saliendo nuevas preguntas, porque la verdad es que nos han llegado muchas de golpe. Gracias a todos por pensar en ello y participar. Domingo, Mila Barruti, de la Universidad Autónoma, a la que has hecho referencia a la universidad repetidamente, nos pregunta si la intervención es una política de parches, ya que no se puede hacer una actuación más profunda. En Chile, yo no tengo duda que es una política de parches. Es decir, si bien hay tradiciones de intervención que provienen de la época de la antigua república, ¿no? El énfasis actual, la reterritorialización, el desarrollo local, el hágase cargo usted mismo, tiene más bien un énfasis privatizador como eje central, ¿no? En la relación Estado-mercado, un privilegio de la situación de mercado. La crisis del sistema educativo nacional así lo muestra. Llevamos 40 días de paro docente, particularmente fuerte en Valparaíso. No soy culpable de ello. Me gustaría, claro, pero no. Pero me vendría la tentación de ser senador probablemente y no creo que eso sea bueno. Sin duda que es una política de parche. La volatilidad, la destreza casi posmoderna de la política social chilena ha cubierto adecuadamente desde el punto de vista de la reproducción de la gubernamentalización de la situación de la alianza gobernante con acierto, ¿no? Tenemos una alianza gobernante genial en la historia política del país, la más larga situación de mando político. La construcción de subjetividad que hay allí sin duda es eficaz, ¿no? Pero es una situación de parche, sobre todo contrastando con las situaciones estructurales en las cuales se debate la vida de nuestro país. Lo que quiero agregar aquí es que no basta con criticar eso, hay que hacer una refundación. Voy a decir con franqueza lo que pienso de algunas cosas que he estado aprendiendo con ustedes el último tiempo. No lo digo con afán de verdad. Me parece que, al igual que en mi país, nos estamos preguntando si no deberíamos tener el joven que requerimos. O sea, no tenemos el joven que soberbiamente pensamos que deberíamos tener para que funcione nuestro programa, ¿no? El tema es al revés. Las categorías weberianas, Durkheim, toda la hilera de ciencias sociales relativamente aplicada en el último tiempo, incluso la categoría movimiento social no es hoy día referente para poder enfrentar lo que requiere la situación de los nuevos niños, ¿no? Y los nuevos jóvenes que tenemos en estas situaciones de cambio. Es de parche entonces, pues en dos razones. Una, por la tendencia a usarlo como ambulancia de urgencia, como un SAPU en relación a las crisis que genera el modelo económico, ¿no? Y es de parche también porque está refrendada por categorías que, más allá del afán
de generación de una ideología ligada al Banco Mundial. Es de parche porque finalmente eso termina solo satisfaciendo los dispositivos que están actuando. No pasa nada. Nuestro país en el tema droga se está convirtiendo en una cosa semejante a cosas que pasan en México y a cosas que pasan en Colombia, ¿no? Si bien las tasas de consumo no se han elevado en los últimos 3 años significativamente, las tasas de violencia asociada han generado como la respuesta del gobierno, que es la nueva política pública social, es seguridad ciudadana, ¿no? Es por la relación supuesta entre sustancias ilegítimas, narco y microtráfico y desarrollo de la juventud, que está excluida no como una deficiencia del sistema, sino como un fundamento, a partir de que la exclusión de ello es un fundamento del tipo de sociedad que estamos construyendo. Gracias, Domingo. Bueno, gracias a todos por estar aquí a estas horas con los jugos gástricos trabajándonos. Gracias a todos los ponentes. Vamos a cerrar la sesión. Yo quisiera quizás decir 2 cosas que creo que estaban subyacentes en las 3 presentaciones. Una, que en las acciones de prevención, de intervención, a veces el resultado más importante es el proceso. Yo creo que esto estaba presente en algunas de las cosas que se han dicho en esta sesión. Y la otra es que la prevención no opera por sí sola. El contexto es muy importante y el contexto cambia el contenido. Y del mismo modo que una vacuna puede ser efectiva, pero si se aplica sin haber preservado la cadena de frío, pues ha pasado a ser agua de sifón, pues del mismo modo los programas de prevención a veces, si ignoran el contexto en el que se presentan, pues no tienen los resultados que uno esperaría. Bueno, gracias a todos y recordad que a las 4 de la tarde, después de comer, se reinician las actividades con los talleres.